Clasificación de los metales. En química se entiende por metales a un grupo determinado de elementos situado en la parte izquierda de la tabla periódica de los elementos. Los elementos de este grupo, al reaccionar químicamente con los elementos no metales, ceden a los últimos sus electrones externos o de valencia. Los metales en la tabla son los recuadros de color naranja, amarillo y rosa. Técnicamente se entiende por metal a toda sustancia que posea un brillo metálico, propio en mayor o menor medida de todos los metales, y la plasticidad. Estas propiedades se pueden observar de los elementos puros como el aluminio, el cobre, el hierro, etc. Todos los metales pueden dividirse en dos grandes grupos, que son los metales negros y los metales de color. Los metales negros se caracterizan por un color gris oscuro, por tener gran densidad, exceptuando a los metales alcalinos férreos, la alta temperatura de fusión, la dureza relativamente elevada y en muchos casos poseen polimorfismo. El metal más característico de este grupo es el hierro. Y en los metales de color suelen tener una coloración roja, amarilla o blanca característica. Poseen una gran plasticidad, poca dureza, temperatura de fusión relativamente baja, y en ellos se caracteriza la ausencia de polimorfismo. El metal más representativo de este grupo es el cobre. Los metales férreos, que pueden ser el hierro, el cobalto, el níquel y el manganeso, también son llamados ferromagnéticos, cuyas propiedades se aproximan a las de aquellos. El cobalto, el níquel y el manganeso se emplean frecuentemente como los elementos de adición a las aleaciones de hierro y como base para las correspondientes aleaciones de propiedades parecidas a los aceros de aleación. Existen diferentes tipos de metales, como los metales refractorios, que la temperatura de función de estos metales es superior que la del hierro, es decir, superior a 1539 grados centígrados. Se utilizan como los elementos de adición. Y los metales uránicos actinios, que se utilizan principalmente en aleaciones para la energía atómica. Los metales tierras raras se incluyen en esta categoría al lantano, al cerio, al neodimio y al praseodimio, y otros agrupados bajo la denominación de los lantinios y el itrio y el escandio, que estos son semejantes a los primeros por sus propiedades. Estos metales poseen propiedades químicas muy próximas, pero sus propiedades físicas son bastante distintas, que pueden ser en la temperatura de fusión y otras. Estos se utilizan como adicticias a las aleaciones de otros elementos. Metales de color. Los metales ligeros son caracterizados por una baja densidad y entre ellos se encuentra el berilio, el magnesio y el aluminio. Como los metales nobles, estos poseen una gran resistencia a la corrosión y en ellas se agrupan metales como la plata, el oro y metales del grupo del platino, que pueden ser el platino, el paladio, el iridio, el rodio, el osmio y el rutenio. A ellos puede agregarse el semidoble del cobre. Metales fácilmente fusibles. En esta categoría se encuentran el zinc, el cadmio, el mercurio, el estaño, el plomo, el bismuto, el talio y el antimonio, y otros elementos con propiedades metálicas debilitadas como el galio y el germanio. Generalidades de los metales. Los metales son cuerpos simples que poseen unas propiedades físicas distintas, como por ejemplo elevar resistencia mecánica, el brillo característico, la gran conductividad eléctrica y calorífica, la opacidad, la ductibilidad, la maleabilidad, la gran resistencia a la gran deformación. A temperatura ambiente, todos los metales son sólidos excepto el mercurio, que es líquido. Su color más frecuente es el gris o el blanco, pero existen excepciones como el oro, que es color amarillo, y el cobre. A continuación les mostraremos unas imágenes donde se pueden observar los cables del cobre, que pensando bien, los cables del cobre son un gran conductor de electricidad. Y el mercurio, la imagen que está al costado derecho, que es el único metal que se encuentra en estado líquido. La combinación con el oxígeno para formar óxidos. También la reacción con el agua, que depende de la temperatura, pues algunos metales la descomponen a la temperatura ordinaria, en cambio otros, como el hierro, lo harán a 100 grados centígrados. El número de metales es mucho mayor que el de los no metales, por ejemplo el óxido de litio, ahí donde vemos la combinación de un metal con oxígeno. En estado natural, los metales raramente se encuentran puros, pues en general se hallan combinados con el. Hay diferentes usos para los metales,
como por ejemplo el sodio, que se utiliza para la fabricación del cianuro de sodio, los detergentes y los blanqueantes. El potasio, que se emplea para determinar la edad de las rocas como fertilizante. El magnesio, que se utiliza en medicina, en la industria automovilística y en construcciones aeronáuticas. Y por último, el calcio, en estado elemental, posee muy pocas aplicaciones. En cambio, sus compuestos tienen gran importancia en la albañilería y en la fabricación de los cementos. A continuación, les mostraremos unas imágenes donde el sodio sirve para la elaboración de detergentes, que es la imagen 1. La imagen que está al costado derecho es la elaboración de cementos a partir del sodio. El hierro. El hierro es un elemento metálico, magnético, maleable y de color blanco plateado. El hierro tiene el número atómico 26 y es uno de los elementos de transición del sistema periódico. A continuación, les mostramos el número atómico, la valencia, el estado de oxidación, la electronegatividad, radio covalente, el radio iónico, el radio atómico, la configuración electrónica, la masa atómica, la densidad, el punto de ebullición y el punto de fusión del hierro. La estructura del hierro. Tiene una estructura centrada en el cuerpo, a temperaturas normales. A temperaturas más altas tiene una estructura cúbica centrada en la cara. Este hecho es de gran importancia práctica. En su forma de acero, el hierro siempre contiene una pequeña cantidad de carbono. La tendencia a la pérdida de electrones de la última capa para transformarse en iones electropositivos que vienen siendo los cationes. Cuando las sales que los contienen se disuelven en agua y se hace circular por ella es la corriente eléctrica. Se disocian dando origen a iones metálicos positivos o cationes que se dirigen hacia el polo negativo o cátodo. La mayoría se combinan con el oxígeno para formar óxidos. También reaccionan con los ácidos para formar las sales. Y también forman aleaciones, que son las mezclas homogéneas formadas por dos o más metales o elementos de un carácter metálico en mezcla, disolución o combinación. También la elaboración de herramienta mecánica y la elaboración de tuberías, que aquí es donde se utiliza una aleación con el hierro, pues si no hubiera una oxidación por el agua. A continuación les mostraremos las aplicaciones que se pueden llevar, como por ejemplo la elaboración de estructuras como puentes, o también para la elaboración de productos de cocina, que pueden ser para calentar o agarrar cosas calientes. Propiedades físicas. El brillo, que refleja la luz que incide sobre su superficie. La dureza, que son la superficie de los metales que oponen resistencia a dejarse rayar por objetos agudos. La tenacidad es cuando los metales presentan menor o mayor resistencia a romperse cuando se ejerce sobre ellos una presión. La ductibilidad es cuando los metales son fácilmente estirados en hilos, como los alambres, que no se rompen. La maleabilidad son ciertos metales, tales como la plata, el oro y el cobre, que ellos presentan la propiedad de ser reducidos a delgadas láminas sin romperse. La conductibilidad calórica, que son cuando los metales se absorben y conducen energía calórica. La conductibilidad eléctrica, que son cuando los metales permiten el paso de la corriente eléctrica a través de su masa. A continuación les mostramos la estructura del litio, que es su número atómico, su masa atómica, el número de protones o electrones, el número de neutrones, la estructura electrónica, los electrones en niveles de energía, el número de oxidación, la electronegatividad, el punto de fusión, el punto de ebullición y su densidad. Propiedades químicas. El litio experimenta un gran número de reacciones, tanto como los reactivos orgánicos como inorgánicos. Reacciona con el oxígeno para formar el monóxido y el peróxido. Es el único metal alcalino que se reacciona con el nitrógeno a temperatura ambiente para producir un nitruro, el cual es de color negro. También reacciona fácilmente con el hidrógeno a casi 500 grados centígrados para formar el hidruro de litio. La reacción del litio metálico con agua es un extremo vigorosa. El litio reacciona en forma directa con el carbono para producir el carburo. Se combina fácilmente con los halógenos y en forma de halogenuros con emisión de luz. Como podemos ver, aquí les mostramos el enlace del litio con el flúor. Propiedades físicas. Es el elemento sólido más ligero y se emplea especialmente en aleaciones conductoras del calor, en baterías eléctricas y sus sales, en el tratamiento del trastorno bipolar.
Es el metal más ligero y su densidad es la mitad de la del agua. A continuación les mostramos las aplicaciones que pueden ser para la elaboración de baterías y también para la elaboración de grasa. Por otro lado, también puede servir para la elaboración de piezas en la aeronáutica. Con esto termino el tema de metales. Muchas gracias por su atención.